un momentito. ¿Qué pasa? Esto es el colmo, señorita, perdóneme. Encima de que salimos tarde, todavía vamos a tener que viajar con animales. Por favor, pónganle en la bodega, pónganla abajo. Va a incomodar a toda la gente, señorita. O por último, o se baja ella o me bajo yo. ¿Cómo es la cosa? Al ver estos videos, podemos ver cómo las imágenes de TV y cine pueden formar estereotipos negativos hacia determinadas categorías sociales, por ejemplo, raciales, sexuales, nacionales, profesionales, étnicas, de género, etc. Definición de deshumanización. Es el proceso por el cual se brinda información con la intención de formar sesgos cognitivos que deriven en estereotipos negativos sobre una categoría social. El término deshumanización define un proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas pierden o son despojadas de sus características humanas. Esta deshumanización se divide en dos, la animalización y la mecanización. La animalización consiste en percibir a los demás como si fuesen animales carentes de racionalidad, moralidad y civismo. La mecanización es percibir a los demás como si fuesen robots y máquinas, carentes de sentimiento, apertura cognitiva y calidez humana. Es importante saber que la deshumanización impide ver los conflictos intergrupales como producto histórico de intereses, valores y necesidades contrapuestas que deben negociarse. También, la deshumanización implanta la carencia de que el exogrupo tiene una esencia de maldad o infrahumanidad. Por lo tanto, se justifica la conducta cruel y violenta, como la esclavitud, las condiciones laborales penosas y etc. Por último, el objetivo de la deshumanización del otro es justificar la maldad, causar daño o sufrimiento a otros. ¿Qué es la maldad? Es el conjunto de conductas que causan daño severo y persistente que se van a manifestar en diversos escenarios. De otra forma, también le podemos definir como el daño intencional planeado y moralmente injustificado que se causa a otras personas de tal modo que se va a denigrar, deshumanizar, dañar, destruir o matar a personas inocentes. Para ello tenemos dos agentes, el malvado y la víctima. ¿Quién es el malvado? Es aquella persona que disfruta y siente placer del acto de ejecutar maldad, al cual le dedica tiempo y entusiasmo por realizarlo. A esta persona también le vamos a atribuir 4 características: el narcisismo, el maquiavelismo, la psicopatía clínica y el sadismo. ¿Y quién es la víctima? Es aquella persona considerada inferior, al cual se le atribuye esta posición por algún motivo intrínseco de la persona o del grupo, lo cual no solo lo esencializa en una categoría social, sino que se cree que esa es su naturaleza. Es en este proceso en el cual las categorías se van a ir contaminando de creencias, afectos, los cuales van a ser generalmente negativos, y en ocasiones en conductas como la agresión, exclusión social y limitación de derechos. Por ejemplo, la gente es negra porque es ladrona. ¿Cómo privamos al otro de su humanidad? Existen diferentes estrategias a través de las cuales restamos humanidad a las otras personas. Muchas de estas diferencias pueden ser cualitativas, cuantitativas, pueden ser explícitas o sutiles, o absolutas y relativas. Sin embargo, todas ellas van a incluirse dentro de la etiqueta de la infrahumanización. Enfoques de la deshumanización. Para ello contamos con 4 enfoques. El primero es la exclusión moral, en el cual se genera desigualdad moral para los diferentes grupos, es decir, se debe cumplir las normas morales con el endogrupo, o sea, la familia y miembros de nuestro grupo, pero no para el exogrupo. Por ejemplo, el conflicto entre palestinos e israelíes, en el cual se da paso a 2 ideas, la flexibilidad moral y la justificación moral, siempre a favor del endogrupo, perjudicando al exogrupo. El segundo enfoque es la percepción diferencial de los valores. En este se fomenta la creencia de que la jerarquía de valores del endogrupo son superiores a los del exogrupo, lo cual aumenta la posibilidad de conflicto. Se fomenta la idea de que no existen valores universales como los derechos humanos.
El tercer enfoque es la deslegitimización del exogrupo. En este se excluye el exogrupo del espacio categorial de los seres humanos y se les incluye en una categoría subhumana como animales, artefactos y seres amenazantes, es decir, demonios o monstruos. Por ejemplo, deslegitimar en categoría de proscritos, terroristas, fascistas, etc. Por último, el cuarto enfoque es sobre los rasgos naturales versus los rasgos culturales. En este enfoque se crea una construcción social de rasgos de natura, es decir, salvajes, y rasgos de cultura, es decir, los civilizados. Según Serge Mostrovy, se atribuye al exogrupo rasgos animales para generar el estereotipo negativo, el prejuicio y la exclusión social. Por ejemplo, el negromama o la paisana Jacinta. Estos esquemas van a ser necesarios para comprender algunos conceptos que se van a desarrollar posteriormente y el trabajo de campo. Se va a presentar dos esquemas, el cual el primero de ellos trata sobre las diferencias entre las características exclusivamente humanas, es decir, el civismo, refinamiento, sensibilidad moral, racionalidad, madurez, y la animalización, el cual tiene características como la incultura, vulgaridad, inmoralidad, irracionalidad e infantilidad. El segundo esquema tiene características que se consideran exclusivamente de la naturaleza humana, como la emocionalidad, calidez, apertura cognitiva, agencia, individualidad y profundidad, a diferencia de las características que se consideran exclusivas de la mecanización, como lo inerte, la frialdad, la rigidez, la pasividad y la superficialidad. El análisis microgenético ofrece al investigador de desarrollo recursos y procedimientos para enfrentar los desafíos, pues su objetivo básico es exponer la dinámica de los procesos de cambio, el origen de estos cambios que acontecen y así como el surgimiento de novedades en el curso del desarrollo. Usaremos como referencia el modelo de Alan Baddeley, el cual nos dice que la conciencia es un nivel de coordinación y organización de funciones psicológicas cuya finalidad es interpretar, evaluar, monitorear los estados mentales, así como la actividad humana va configurando la personalidad en el sentido de conjunto de comportamientos que diferencian a unas personas de otras, mostrando la manera característica de cómo piensa, siente, actúa de una manera estable y coherente. A nivel microgenético, tenemos cambios a corto plazo y existe una evidencia bastante neurocientífica de que el razonamiento y los sentimientos son productos de la evaluación cognitiva que ejecuta el sistema cerebral denominado memoria operativa. ¿Qué significa esto? Que no hay razonamiento sin emociones, ni emociones sin razonamiento. La memoria operativa es el sistema funcional complejo del cerebro donde residen los procesos de conciencia reflexiva que estudiaron los psicólogos de desarrollo Piaget y Vygotsky. Si el sistema de memoria operativa y su función de ser consciente de las sensaciones, percepciones y pensamientos es la base material del Big Bang de las funciones psicológicas específicamente humanas, aquí se incluye el desarrollo de emociones y sentimientos, entonces no queda duda de la importancia del lenguaje en el desarrollo ontogenético y microgenético, tal como lo consiguió Vygotsky. El lenguaje oral y el lenguaje escrito es crucial en el modelo de la memoria operativa. Entonces, los operarios del bucle fonológico, que son el habla interna, y la agenda visoespacial, que son las imágenes, son necesarios para la adquisición de esquemas o valores y guiones o normas necesarios para poder coordinar y cooperar las actividades sociales. Esto significa que los sentimientos, que son emociones conscientes, no dependen solo de la maduración o la edad cronológica del individuo, sino de la educación y de la experiencia social. El operario del bucle fonológico o habla interna tiene funciones como repaso para memorizar y la ampliación de retención de la información online. El operario de agenda visoespacial se encarga de la manipulación de imágenes visuales o espaciales, cuyas funciones son memorizar y crear escenarios futuros. El operario de almacén episódico trata de recuperar recuerdos autobiográficos para poder contextualizar las situaciones y actualizar el self, mientras que el ejecutivo central es el sistema para coordinar recursos atencionales según la tarea de aprendizaje, comprensión o razonamiento. Según Vygotsky, las psicopatologías son la desintegración de los sistemas funcionales complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones psicológicas superiores, mediatizadas por el lenguaje, regresionan a un nivel de funciones elementales. En ese sentido, el lenguaje fracasaría en sus funciones de regulación de la conducta, planificación y resolución de problemas. La misma idea la propone Ledoux y Damasio cuando analizan las funciones de memoria operativa en relación a la emoción del miedo, que es la más investigada experimentalmente. Es una fobia por condicionamiento clásico simple en la que los operarios trabajan de manera desintegrada, generando una conducta anómala en la persona. En ese sentido, podemos inferir que los sentimientos de la envidia,
que tomaremos como ejemplo, generan una actividad disfuncional de la conciencia, caracterizada por imaginar escenarios, lo cual implica además sufrimiento de manera potencial en la toma de decisiones reñidas contra la moral. Análisis histórico-cultural de la psicología de la deshumanización. Las ideas racistas vienen siendo teorizadas desde el siglo XVI, coincidiendo con la época imperialista. La primera constitución estadounidense consideraba que los esclavos, en su mayoría negros, equivalían exactamente a 3/5 de persona. En el discurso oficial nazi estableció que los judíos y los gitanos no entraban dentro de la categoría de seres humanos, sino en la de animales peligrosos. Eran considerados una enfermedad que debía ser extirpada por el bien de la humanidad. Ciertamente los nazis cometieron minuciosos actos genocidas basándose en la creencia de su superioridad espiritual y en la sistemática deshumanización de sus adversarios. Pero no estaban solos en esto. Los japoneses también se consideraban a sí mismos la forma más elevada de vida y clasificaban a sus enemigos como demonios. Los norteamericanos consideraban a los japos como animales subhumanos. Los europeos y los árabes veían a los africanos como infrahumanos para justificar su esclavitud. En Ruanda los hutus tildaron a los tutsis de cucarachas para marcarlos como elegibles para la eliminación. Caracterizar a las personas como animales, inmundos, presas o depredadores transmite las emociones que incluyen disgusto, temor, odio e ira. Estos forman un paquete espantoso que puede estimular y justificar medidas extremas para grupos despreciados, que van desde separar a los niños de sus padres hasta la esclavitud. Franz Boas explica que entre muchos pueblos primitivos, el único individuo identificado con el término de ser humano eran los miembros de la tribu, mientras que los otros extranjeros serán animales. La deshumanización habría evolucionado precisamente como un rasgo cultural sofisticado, capaz de pensar potencialmente por encima de las construcciones morales y cognitivas. Los medios de comunicación y su impacto en la formación de la deshumanización. Así como la tecnología podría aportar, también se puede evidenciar cómo su mal uso le encamina a la deshumanización. Poco a poco se ha ido absorbiendo al ser humano a vivir en un mundo digital por medio de las redes sociales, juegos o simplemente pegado al celular, donde todo el tiempo se promueve que las líneas de comunicación se quiebren. Ahora vemos más personas chateando que conversando, incluso en las reuniones familiares. En relación a la postura de Raymond, cada avance tecnológico se hizo con un fin, pero se salió de las manos al no medir sus reales consecuencias, especialmente en cómo esto afectaría a los niños y jóvenes de generaciones posteriores, en su formación emocional y de ciudadanía. La interacción con los demás es fundamental en el desarrollo del ser humano. En estas circunstancias se reflexiona sobre la deshumanización de la sociedad. Los medios de comunicación hoy en día, lejos de comunicar, expresan más bien una dictadura que impone criterios y valores a la sociedad. Lo cierto es que a pesar de la cantidad de información del presente, los hombres son hoy más ignorantes que antes, han leído menos, han evaluado menos. En todo esto, la persona humana, como venimos diciendo, se halla en riesgo. El riesgo es fundamentalmente existencial y por ende moral. Desde los clásicos griegos ya se planteaba como persuadora la comunicación. Vivimos en una sociedad sin el más sentido de concientización. Es aquí donde la educación tiene un papel fundamental. La tarea de humanizar es una tarea de todos los miembros de la comunidad educativa, pero esta ardua carga se focaliza en el docente como actor fundamental en la formación de cada estudiante. El maestro tiene un rol determinante en la formación de la sociedad y son los llamados a formar seres íntegros desde los espacios educativos. Si bien es cierto, el rol de los padres es fundamental, su incidencia actual no es como la de antes. Hay muchos casos de padres que trabajan largas jornadas y ven a sus hijos solo en horas de la noche. Queda claro que se debe promulgar el desarrollo de la humanización de la persona para lograr una verdadera educación. Sócrates promulgaba que es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla. Las acciones determinan quién es el ser humano. Para un sentido más didáctico, el docente debe tener ese ingenio que le permita brindarle herramientas a sus estudiantes, para que en la praxis puedan ejercer esa gestión de conocimiento, tanto académico como ético, logrando de esta manera buscar la recuperación de la humanización desde la educación. Para el siguiente trabajo de campo, aplicaremos diferenciales semánticas para poder evaluar el proceso de animalización y mecanización para la formación de estereotipos negativos. Con esto comprobaremos si lo son o no. Por esto hemos tomado un muestreo de diferentes rangos de edades, de diferentes personas, así como distintos grados de instrucción.
Como primera parte de este muestreo, tomaremos como instrumento el diferencial semántico para evaluar la animalización, el cual tiene un objetivo actitudinal que consiste en poner las fotos de diferentes personajes y luego aplicar una escala de actitudes de tipo diferencial semántica de cada foto. Para esto, utilizaremos adjetivos bipolares, positivos y negativos, los cuales están alternados en el diferencial semántico. Usaremos el decivismo con incultura, refinamiento y vulgaridad, moralidad e inmoralidad, racional e irracional, madurez e infantilidad. Las imágenes que le hemos mostrado a las personas que están participando en este estudio son la primera de la paisana Jacinta, la segunda de unas mujeres en el campo, la tercera es de Nicolás Maduro, la cuarta son de unos venezolanos vendiéndose en Lima, la quinta es de Saddam Hussein, la sexta es de un árabe con un turbante en la cabeza, la séptima es de Donald Trump y la octava es la del Capitolio de Estados Unidos. En este caso, a las personas entrevistadas también les pusimos 8 imágenes, las cuales son, la primera y la segunda son de Vladimir Putin, al lado de una foto con rusos bailando en trajes típicos de Khrushchev. La tercera y la cuarta es de Hitler, seguida de unos soldados nazis marchando. La quinta y la sexta es del líder de Corea del Norte y la de unos soldados coreanos desfilando con misiles. La séptima y la octava es la foto del líder de China Popular, sí, seguida de unos malabaristas chinos haciendo piruetas circenses. La primera persona entrevistada, la cual ha participado en esta investigación, es una niña de 12 años de edad proveniente de un colegio particular. La segunda persona que ha participado en este proceso de investigación es una adolescente de 15 años de edad, proveniente también de un colegio particular. La tercera persona que ha participado en este proceso de investigación es del sexo masculino, llamado Juan, con 26 años, que tiene como profesión trabajador social. En la primera imagen de aquí, ¿a quién puede observar? El personaje Jacinta. Para usted, ¿esta imagen representa el civismo o la incultura? La incultura. ¿Extremadamente, medianamente o levemente? Medianamente. ¿Representa la vulgaridad o el refinamiento? La vulgaridad. ¿Medianamente, levemente o extremadamente? No, levemente. ¿Representa la racionalidad o la irracionalidad? No, irracionalidad. ¿Levemente, medianamente o extremadamente? Levemente. ¿Inmoralidad o sensibilidad moral? Ninguna de las dos. Ni lo uno ni lo otro. ¿Madurez o infantilidad? Infantilidad. ¿Levemente, moderadamente o extremadamente? Levemente. Puedes observar en la siguiente imagen. Una campesina. Para ti, esta imagen representa civismo o incultura. Civismo. Levemente, medianamente o extremadamente. Medianamente. Vulgaridad o refinamiento. Ninguna de las dos. Racionalidad o irracionalidad. Racionalidad. Levemente, medianamente o extremadamente. Medianamente. Inmoralidad o sensibilidad moral. Sensibilidad moral. Levemente, medianamente o extremadamente. Extremadamente. Madurez o infantilidad. Madurez. Levemente, medianamente o extremadamente. Medianamente. Siguiente imagen, ¿a quién observa? A Vladimir Putin. Esta imagen representa la emocionalidad o lo inerte. Emocionalidad. Levemente, medianamente o extremadamente. Medianamente. Representa la frialdad o la calidez. Ninguna de las dos. Ni uno de lo otro. La apertura cognitiva o la rigidez. La apertura cognitiva, medianamente. La pasividad o la agencia individual. Ninguna de las dos. La profundidad o la superficialidad. La profundidad, medianamente. En la siguiente imagen puedo observar. Un baile típico. Para usted, esta imagen representa la emocionalidad o lo inerte. Emocionalidad. Medianamente. Medianamente. Frialdad o la calidez. Calidez, medianamente.
¿Apertura cognitiva o la rigidez? No, apertura cognitiva. La, pas- Extremadamente, pues. la pasividad o la agencia individual. Ninguno de los dos. ¿Profundidad o superficialidad? Profundidad medianamente. Es así que el entrevistado siguió describiendo las imágenes para evaluar la animalización y mecanización. La última persona que ha participado en esta investigación es del sexo femenino, llamada Rosy, con 65 años de edad y es enfermera de profesión. ¿Qué puede visualizar? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Para esta imagen representa el civismo o la incultura. Civismo. Medianamente, levemente o extremadamente. Extremadamente. Este personaje representa la vulgaridad o el refinamiento. La vulgaridad. Extremadamente, medianamente o levemente. Extremadamente. Este personaje representa la racionalidad o la irracionalidad. La irracionalidad. Medianamente, levemente o extremadamente. Extremadamente. Representa la inmoralidad o la sensibilidad moral. Inmoralidad. Medianamente, levemente o extremadamente. Extremadamente. Este personaje representa la madurez o la infantilidad. Yo creo que es la infantilidad, porque una persona madura no piensa en esa forma. Levemente, medianamente o extremadamente. Extremadamente. En esta siguiente imagen, ¿qué puede visualizar? Una pareja de venezolanos. Ya. Para usted, ¿es civismo o incultura? Civismo. Medianamente, levemente o extremadamente. Extremadamente. Esta imagen representa la vulgaridad o el refinamiento. La vulgaridad. Medianamente, extremadamente o levemente. Medianamente. Para usted, ¿representa esta imagen la racionalidad o la irracionalidad? La irracionalidad. Medianamente, levemente o extremadamente. Extremadamente. Esta imagen para usted representa la madurez o la infantilidad. Yo creo que sí, la madurez. Levemente, medianamente o extremadamente. Medianamente. Y es así que la entrevistada siguió describiendo las imágenes para evaluar la animalización y mecanización. Se muestran los siguientes resultados. La niña de 12 años presenta resultados diversos con respecto a los personajes. La paisana Jacinta, civismo, vulgaridad, racionalidad, sensibilidad, moral e infantilidad, mientras que la campesina le atribuye el civismo, vulgaridad, racionalidad, sensibilidad moral y madurez. A Maduro le atribuye las características de animalización, mientras que a Trump todo lo contrario. La niña de 12 años calificó a los personajes políticos como inertes. A ambas representaciones mostradas de los soldados los relaciona con frialdad, apertura cognitiva y profundidad, y a las danzas les otorgó profundidad y pasividad. La niña de 15 años muestra que al personaje de la paisana Jacinta también le atribuye todas las características de animalización, mientras que a la campesina todo lo contrario, al igual que para los personajes de Maduro y Trump respectivamente. Para la niña de 15 años de edad, los personajes políticos representan frialdad, profundidad e individualidad, mientras que las imágenes de las danzas, emocionalidad, calidez, superficialidad y apertura cognitiva. El adulto joven de 26 años manifiesta todas las características de animalización para el personaje de la paisana Jacinta, y la figura de la campesina representa para él levemente incultura, irracionalidad, pero también madurez, y concuerda en que los tres personajes políticos representan civismo, vulgaridad, racionalidad e inmoralidad.
Al adulto joven de 26 años, le parece que los partidos políticos presentan frialdad y rigidez. Las figuras de danzas representan emocionalidad y profundidad. Al analizar la animalización, el adulto mayor de 65 años, al presentarle personajes como la paisana Jacinta, una campesina y una pareja venezolana, los asocia con términos como incultura, irracionalidad e infantilidad, a excepción de la mujer campesina, la cual considera una persona madura. Y al presentarle personajes como Maduro Trump, son asociados a características como civismo, madurez y racionalidad. Al analizar la mecanización, el adulto mayor de 65 años, con respecto a los tres personajes políticos presentados, manifiesta que tiene las características comunes de emocionalidad, frialdad y rigidez. Para él, las danzas representan emocionalidad, pasividad y profundidad, mientras que los soldados presentan emocionalidad y profundidad. Podemos ver cómo mayormente los personajes políticos son descritos como seres fríos, rígidos y superficiales, a los cuales se les niega la capacidad de emocionarse, de ser cálidos o abiertos mentalmente. Entonces se tiende a mecanizarlos, mientras que los personajes como la paisana Jacinta, los venezolanos y la campesina se les atribuye características relacionadas con la animalización. Según el Departamento de Psicología Social y Metodologías de la Ciencia de Comportamiento de la Universidad de Granada en España, estaríamos frente a una situación de animalizar a los pobres y mecanizar a los ricos.